sus amigos, los nobles, el clero de las catedrales y los monasterios acumulan en sus graneros, en sus bodegas y en sus silleros una proporción considerable de lo que produce este campo salvaje e ingrato y este campesinado despojado. Además, la aristocracia dispone de una autoridad que refuerza singularmente su poder económico y que lo extiende más allá de los límites de sus propiedades. Legítimamente esta autoridad corresponde enteramente al rey. Deriva de su función militar y del poder mágico que sus antepasados le han legado, aun cuando él la considere como una posesión privada, como un elemento de su patrimonio que, en consecuencia, explota su aire tan libremente como su tierra. Como jefe de guerra, tiene derecho a la parte más importante del botín reunido durante las expediciones de saqueo. Como señor de la paz, es la fuente de la justicia. Los hombres libres y solamente ellos, puesto que los esclavos son castigados por su propio señor que, por cualquier delito, han quebrantado la paz pública, deben reparar el daño causado por este hecho al soberano, comprar su clemencia, pagar para ella una de las multas cuyas tarifas fijan minuciosamente las leyes bárbaras e incluso, si la falta es extraordinariamente grave, entregar al rey toda su fortuna y hasta su persona. Todo el espacio del reino es, por otra parte, un bien personal del rey, es decir, que toda tierra que no es propiedad de nadie le pertenece y que cualquiera que ponga en explotación tierras no apropiadas le debe algo en principio. Del sistema fiscal del Imperio Romano subsisten algunos restos que han hecho suyos los jefes bárbaros, y en particular un conjunto de tasas sobre la circulación de los productos, los peajes cobrados a la entrada de las ciudades y en el curso de los ríos. En las principales reuniones de la corte, los grandes no se presentan sin llevar regalos. El pueblo, por último, asegura el mantenimiento, durante los desplazamientos de la casa real, del rey y de todo su séquito. Los hombres libres anglosajones, los eorles, se asocian por grupos de aldeas para aportar lo que se llama la feorm, alimentos para el soberano y para su escolta durante 24 horas. De este modo, lo que los textos latinos llaman en algunas regiones el bandum, la misión de mantener el orden, el derecho de mandar y de castigar, se halla en la base de importantes movilizaciones de riqueza y legítima nuevas funciones en los recursos del campesinado. Y como la realeza es pródiga por su propia naturaleza, como el rey abandona una amplia parte de sus prerrogativas en manos de quienes le sirven, de los que ama o de los que teme, como, en un país dividido por tantos obstáculos naturales y por la extrema dispersión del poblamiento, el soberano no se halla en disposición la mayor parte del tiempo de hacer uso personalmente de sus poderes. A menudo son los jefes locales, los señores de las grandes villae cuyos graneros rebosan en medio de la común penuria, quienes, ayudados por grupos de servidores armados, ejercen cada día el poder de la forma más eficaz, y obtienen los beneficios que de hecho, la tendencia parece ser, durante esta época oscura, el reforzamiento progresivo de la aristocracia por la lenta maduración de lo que constituye el marco dominante de la economía medieval. El señorío. La presión de los grandes parece, en efecto, hacerse más fuerte y de modo más precoz sin duda en las regiones más evolucionadas. Hasta el punto de que, desde los siglos VII y VIII, la independencia campesina aparece como una estructura residual, como la supervivencia de un estado social sobre el que antiguamente se habían basado las instituciones políticas del mundo clásico y que durante algún tiempo se mantiene vigoroso entre las tribus más salvajes, pero al que el progreso amenaza en todas partes. En la Germania primitiva, el hombre libre era ante todo un combatiente, llamado a realizar en primavera actividades militares de escaso radio de acción. Estas expediciones, encaminadas especialmente a obtener un botín, se sitúan entre las actividades de las que dependía normalmente la subsistencia del grupo. Procuraban, como la recogida de frutos y la caza, un complemento alimenticio. Los inconvenientes de esta movilización estacional eran mínimos en una sociedad de esclavos y de cultivadores itinerantes en la que la parte propiamente agrícola era reducida.
se agravaron cuando los campos permanentes adquirieron mayor importancia, cuando la zona de operaciones guerreras tendió a alejarse al integrarse las tribus en una formación política más extensa, cuando las técnicas militares se perfeccionaron y la dirección de la guerra necesitó, para ser eficaz, un equipo menos rudimentario. Desde entonces, combatir se convirtió en una pesada carga cuya repercusión, en el momento del año en el que la tierra cultivada exige cuidados constantes, fue difícilmente soportable para la mayoría de los campesinos. Para sobrevivir, estos debieron renunciar al criterio esencial de la libertad, la función guerrera. Fueron, como lo eran ya los trabajadores rurales en el Estado romano, desarmados, inermes. Se convirtieron en lo que el vocabulario de los documentos carolingios llama a los pobres. No por ello se dejó de considerar que debían cooperar en la acción militar, pero su contribución adoptó la forma degradante de un servicio, de una contribución. Debieron habituallar a las tropas. Para los colonos dependientes del monasterio de Saint-Germain-des-Prés, el hostilicium, es decir, la antigua obligación de combatir, no se distinguía a principios del siglo IX de las contribuciones y sernas impuestas a cada manso. Esta evolución se tradujo, pues, en una disminución de la distancia que separaba a los campesinos libres de los que no lo eran, y en la institucionalización de un impuesto sobre las cosechas y sobre las fuerzas de las pequeñas explotaciones que aún no estaban englobadas en ningún dominio, exigencia tanto más grave cuanto que ordinariamente el gran propietario local fue el encargado de controlar el cumplimiento de este servicio. Agobiados no solamente por la hostilidad de la naturaleza, sino por estas obligaciones, muchos pobres buscaron entonces el patrocinio de un poderoso que pudiera protegerles o simplemente alimentarlos. El texto de los formularios merovingios es ilustrador en este punto. Como es de todos sabido que no tengo con qué alimentarme ni vestirme, he solicitado de vuestra piedad, y vuestra voluntad me lo ha concedido, poder entregarme o confiarme a vuestra protección. Lo hago con las condiciones siguientes. Debéis ayudarme y sostenerme, tanto para el alimento como para el vestido, según yo pueda serviros y merecerlo. Mientras viva, os deberé el servicio y la obediencia compatibles con la libertad, y no tendré en toda mi vida el derecho de sustraerme a vuestro poder o protección. 9. De esta manera, un nuevo dependiente, con toda la tierra que poseía, y sin duda con toda su familia, se incorporaba al gran dominio. A veces también la piedad, la preocupación por asegurarse los favores y la protección del más allá, impulsaban a los humildes a renunciar a su independencia y a incorporarse a la familia, a la clientela de un establecimiento religioso. Con mayor frecuencia fue la miseria, el deseo de eludir el peso del Estado, de evitar a los recaudadores, o la presión del jefe local lo que, en la Galia del siglo VII, transformó tantos brisi, poblados por hombres libres, en villae, habitados por colonos. Añadamos que la realeza, voluntariamente o no, y de forma tanto más fácil cuanto más extenso era el territorio sometido a su autoridad, delegaba en los grandes su poder de explotar. La Iglesia se lo pedía para asegurarse la benevolencia del cielo. La nobleza laica le obligaba a cedérselo porque era preciso hacerle donativos constantes para que no fuese demasiado turbulenta. Desde el siglo VII los reyes anglosajones concedieron a los obispos y a los abades la feorum, el derecho de posada y los servicios de construcción debidos por los eorls de todo un territorio. Un poco más tarde comienzan a aparecer en los textos concesiones similares hechas a los señores laicos, pero es seguro que los favores del soberano estos últimos fueron incluso anteriores y más amplios que los otorgados a los eclesiásticos. De esta forma los derechos reales se integraron en los patrimonios privados, y las exacciones que de ellos derivaban se mezclaron con las prestaciones exigidas a los colonos del dominio. En el seno de la costumbre territorial, rápidamente se produjo la confusión entre las cargas de origen público y las rentas debidas por el alquiler de la tierra. La entrega de víveres realizada en virtud de la feorum se transformó rápidamente en servicios en trabajo, en prestaciones personales.
La noción de servicium, de obsequium, que expresaba en épocas anteriores las obligaciones específicas de los esclavos y de los libertos hacia su señor, absorbió todo. Insensiblemente se produjo una sumisión, una esclavización, de la población rural. Poco a poco, en toda Europa, se puso en marcha una relación de dependencia económica muy simple que sometía a todos los humildes a los grandes, todos los pobres a los poderosos, un mecanismo de explotación que desde entonces dominó todo y cuyos abusos intentaron, sin éxito, reducir los reyes cuando eran conscientes de su misión. Este mecanismo dirigió inexorablemente hacia las casas de los señores una parte de la producción de los trabajadores del campo. La repartición del poder sobre la tierra y sobre los hombres planteaba un problema de unión entre los lugares de residencia de la aristocracia y los múltiples claros en los que los campesinos se esforzaban por sacar de la tierra con qué sobrevivir y con qué satisfacer, además, las exigencias de los señores. El problema era tanto más grave cuanto que la población era escasa y dispersa y la fortuna de la aristocracia, de los soberanos, de las iglesias y de las grandes familias se hallaba muy extendida. En Italia, fieles a la tradición romana, los reyes y la mayor parte de los nobles lombardos residían todavía en las ciudades. En ellas tenían también su residencia los obispos, y en su proximidad inmediata se hallaba la mayor parte de los monasterios. Los principales palacios de los reyes merovingios eran también residencias urbanas, pero estos permanecían largas temporadas en sus posesiones rurales, como Compiègne o Créquy-en-Ponthieu, y en el transcurso del siglo VIII parece que los soberanos francos dejaron de frecuentar las civitates. El itinerario de los reyes anglosajones estaba también jalonado de aldeas. Ciertamente, el desplazamiento periódico era un medio para los jefes y para los grandes de aprovechar los diversos elementos de su fortuna. Les interesaba además manifestar su presencia aunque nada más fuera para evitar que su autoridad se convirtiera en algo abstracto, es decir, nulo. En todas las propiedades grandes reservas de provisiones esperaban el paso del dueño y de su séquito. No imaginemos, sin embargo, un constante nomadismo. Algunos señores, incluso de los más ricos era el caso de todas las comunidades monásticas, estaban obligados a llevar una vida estable. Otros residían durante algún tiempo en aquellas de sus casas mejor preparadas, pero no visitaban cada año todos los dominios dependientes. El poder económico de la aristocracia y la dispersión de sus bienes territoriales implicaban, pues, el empleo de métodos de gestión indirecta. Era preciso situar al frente de cada propiedad responsables encargados de mantenerla en funcionamiento durante el intervalo de las estancias del señor, de dirigir la explotación, de ejercer los poderes sobre los domésticos, los colonos, los dependientes, de cobrar las prestaciones, de enviar, eventualmente, los excedentes de la producción a los lugares de residencia de los propietarios. La estructura de las fortunas y de la autoridad imponía, pues, la existencia de poderes económicos intermediarios. Los que tenían tantos administradores mal vigilados, como sus intendentes, los vigis y a los que se dirige el conjunto de las recomendaciones contenidas en el capitular de vigis. Entre los trabajadores y los dueños se interponían hombres que a menudo eran esclavos, pero que se esforzaban por obtener el mayor beneficio personal de su función. El gran dominio alimentaba a gran número de parásitos. La situación de los bienes de la aristocracia era igualmente causa de pérdidas al obligar a constantes traslados de riquezas. Esta necesidad explica el peso enorme de los servicios de mensajería y de acarreo entre las prestaciones impuestas a los campesinos dependientes. Una considerable parte de la mano de obra se hallaba dedicada, a lo largo de los senderos y de las corrientes de agua, a estas tareas de transporte y de contacto que, en este mundo tan poco poblado y tan mal preparado para producir, reducían aún más y en forma notable las fuerzas disponibles para el trabajo de la tierra. Esta situación y el deseo de limitar las pérdidas incitaban a recurrir en la medida de lo posible a intercambios, a vender en un sitio para comprar en otro, a utilizar la moneda.
El recurso al instrumento monetario era considerado normal por los administradores de la época. Por ejemplo, la regla benedictina prevé sin ninguna reticencia el uso del numerario. Establece en los monasterios un cargo particular, el de camarero, al que corresponde el manejo del dinero y la apertura de la economía doméstica hacia el exterior. El capitular de villas aconseja a los administradores negociar con una parte de la producción de los dominios reales. Y a comienzos del siglo VIII, las abadías del Valle del Tao, que explotaban olivares en la región de los lagos y salinas en las lagunas de Comachillo, tenían también depósitos en Pavía, a lo largo del Tesino y hasta su confluencia con el Tao, en los que se vendían a los mercaderes del río los excedentes de la producción del dominio. Así pues, por el solo hecho de que la producción agrícola estaba bajo el control de la aristocracia y porque, en el marco de la gran explotación, los consumidores se hallaban a menudo muy alejados de los productores, los frutos del trabajo campesino entraban de un modo natural en un cierto comercio. 3. Las actitudes mentales para definir sin demasiada inexactitud el papel del comercio propiamente dicho en la economía de este tiempo y para conocer los resortes profundos del movimiento de las riquezas, es preciso adentrarse en el conocimiento de las actitudes mentales. Su incidencia es tan determinante como la de los factores de la producción o de las relaciones de fuerza entre los diferentes estratos de la sociedad. Ante todo deben destacarse dos características de comportamiento fundamentales. En primer lugar, este mundo salvaje se halla dominado por el hábito del saque y por las necesidades de la oblación. Arrebatar, ofrecer. De estos dos actos complementarios dependen en gran parte los intercambios de bienes. Una intensa circulación de regalos y contrarregalos, de prestaciones ceremoniales y sacralizadas, recorre de pies a cabeza el cuerpo social. Las ofrendas destruyen en parte los frutos del trabajo, pero aseguran una cierta redistribución de la riqueza, y sobre todo procuran a los hombres ventajas que estos consideran decisivas. El favor de las fuerzas oscuras que rigen el universo. En segundo lugar, la Europa de los siglos VII y VIII está fascinada por los recuerdos de la civilización antigua, cuyas formas materiales no han sido completamente destruidas y cuyos restos se esfuerza, mal que bien, en reutilizar. Tomar, dar, consagrar. Hemos dicho en varias ocasiones que la civilización nacida de las grandes migraciones de pueblos era una civilización de la guerra y de la agresión. Que el Estatuto de Libertad se define ante todo como la aptitud para tomar parte en las expediciones militares, y que la principal misión temporal de la realeza era la dirección del ejército, es decir, del pueblo en su totalidad reunido para el ataque. Entre la acción guerrera de hecho todo lo que llamamos la política y el saqueo no existían diferencias. Ph. Grierson llama la atención sobre las leyes de Ine, rey de Wessex, quien, refiriéndose a los agresores, invita a establecer las siguientes distinciones. Si son menos de 7, son simples ladrones. Si son más numerosos, forman una banda. Pero si son más de 35, nos encontramos claramente ante una campaña militar 10. De hecho, todo extranjero es una presa. Pasadas las fronteras naturales creadas por los pantanos, los bosques y los espacios incultos, el territorio que ocupa el extraño es un territorio de caza. Todos los años, bandas de jóvenes bajo la dirección de los jefes recorren estas zonas e intentan despojar al enemigo, cogerle todo lo que puede ser llevado. Adornos, armas, ganado y, si es posible, hombres, mujeres y niños. La tribu podrá recuperar a sus cautivos mediante el pago de un rescate, o serán propiedad de su captor. La guerra es la fuente de la esclavitud. Constituye en cualquier caso una actividad económica regular de importancia considerable, tanto por los beneficios que proporciona como por los daños que causa a las comunidades rurales, hechos que explican la presencia de armas en las sepulturas de campesinos, el prestigio del guerrero y su absoluta superioridad social. La hostilidad natural entre las etnias no se libera solo por medio de razzias.
es también el origen de trasvases regulares y pacíficos de riquezas. El tributo anual no es sino una recolección de botín codificada, normalizada, en beneficio de un grupo lo bastante amenazador como para que sus vecinos tengan interés en evitar sus depredaciones. Esto es lo que hizo durante mucho tiempo Bizancio, que compró la tranquilidad de sus provincias excéntricas con suntuosos presentes ofrecidos a los reyes bárbaros. Algunos pueblos obtenían por este procedimiento rentas de su poder militar. Estas rentas no eran en esencia muy diferentes de las imposiciones que los dueños de las grandes villae cobraban a los campesinos de los alrededores, obligados, por el solo hecho de su debilidad, a sufrir el patrocinio de los señores. Las rentas o tributos eran tanto más pesados cuanto mayor era la superioridad militar. A fines del siglo VI el pueblo franco recibía de Lombardía un tributo de 12.000 sueldos de oro. Y el escritor árabe Ibn Rushd puede afirmar a propósito de los húngaros del siglo IX. Dominan a todos los eslavos situados en su vecindad y les imponen un pesado tributo. Los eslavos les están sometidos como si fuesen prisioneros 11. Cuando se firmaba la paz entre tribus de fuerzas iguales convenía mantenerla cuidadosamente mediante regalos mutuos, garantías esenciales de la duración de la paz. ¿Qué es la paz para el autor de Beowulf? La posibilidad de cambiar regalos entre los pueblos. Un circuito organizado de ofrendas recíprocas sustituía el arriesgado juego de las agresiones alternas. El regalo es, en la estructura de la época, la contrapartida necesaria de la captura. Ningún jefe de guerra guarda para sí el botín ganado en una campaña afortunada. Lo distribuye, y no solamente entre sus compañeros de armas. Las potencias invisibles reciben una parte. De este modo, por ejemplo, numerosas iglesias de Inglaterra recibieron una parte de los tesoros que Carlomagno y el ejército franco tuvieron en la campaña contra los ávaros. La distribución, la consagración, son la condición esencial del poder, del que el jefe ejerce sobre sus compañeros, y del que los dioses delegan en él. Son igualmente la condición de una purificación, de un rejuvenecimiento periódico del grupo social, tanto como de protegerse de los agresores, tanto como de servir y de producir. Estos hombres, a pesar de la precariedad de su existencia, se preocupan de ofrecer y de sacrificar. De estos actos dependen también, a sus ojos, la supervivencia. Porque en todas las sociedades un gran número de las necesidades que rigen la vida económica son de naturaleza inmaterial. Proceden del respeto a ciertos ritos que implican no solo la consunción aprovechable, sino también la destrucción, aparentemente inútil, de las riquezas adquiridas. Dado que muchos historiadores de la economía han ignorado la importancia de este hecho, interesa subrayarlo vigorosamente y citar a uno de los maestros de la etnología, Marcel Mauss. En las economías anteriores a la nuestra no se hallan prácticamente nunca simples intercambios de bienes, de riquezas y de productos en el curso de un mercado entre individuos. Ante todo, no son los individuos sino las colectividades las que se obligan mutuamente, intercambian y contratan, y en segundo lugar lo que estas comunidades cambian no son exclusivamente bienes y riquezas, muebles y raíces, cosas útiles económicamente. Son, fundamentalmente, signos corteses, festines, ritos, servicios militares, mujeres, niños, danzas, fiestas, ferias, de las que el mercado no es sino una parte. Finalmente, estas prestaciones y contraprestaciones se completan con presentes y regalos, formalmente voluntarios, aunque en el fondo sean rigurosamente obligatorios bajo pena de guerra privada o pública. Una parte considerable de la producción se hallaba, por consiguiente, incluida en una amplia circulación de generosidades necesarias. Gran número de los censos y prestaciones que los campesinos no podían dejar de hacer a sus señores recibieron durante mucho tiempo en el lenguaje corriente el nombre de regalos, eulogiae. Verosímilmente eran considerados así por unos y por otros.
Lo mismo ocurría con el pago del precio de la sangre, por el que, después de un homicidio, se establecía la paz entre la familia de la víctima y la del agresor. Lo mismo, con las concesiones de tierra en precaria, es decir, casi gratuitas que, a menudo contra su voluntad, las iglesias concedían a los grandes de la vecindad. O con el considerable desplazamiento de riquezas que lleva consigo todo matrimonio. Cuando en el 584 el rey de los francos Chilpérico entregó a su hija, futura esposa del rey de los godos, al embajador de este, la reina Fredegunda aportó una inmensa cantidad de oro, de plata y de vestidos, y los nobles francos ofrecieron, a su vez, oro, plata, caballos y joyas 12. Los grandes del reino debían acudir a la corte con las manos llenas. Sus regalos periódicos no eran solamente la manifestación pública de su amistad y sumisión, sino también una garantía de paz semejante a la obtenida entre los pueblos por medio del intercambio de presentes ofrecidos al soberano, al que cada uno consideraba el intercesor natural entre el pueblo en su conjunto y las potencias del más allá. Los regalos garantizaban a todos la prosperidad. Prometían un suelo fecundo, cosechas abundantes, el fin de las pestes. Todas estas ofrendas debían a su vez ser compensadas por las larguezas de quienes las recibían. Ningún rico podía cerrar su puerta a los pedigüeños, despedir a los hambrientos que pedían una limosna ante sus graneros, rechazar a los desgraciados que le ofrecían sus servicios, rehusar alimentarlos y vestirlos, tomarlos bajo su patrocinio. Una buena parte de los bienes que la posesión de la tierra y la autoridad sobre los humildes proporcionaban a los señores era de este modo redistribuida entre los mismos que habían entregado dichos bienes. A través de la munificencia de los señores la sociedad realizaba la justicia y suprimía, dentro de una pobreza generalizada, la indigencia total. Y no solamente los monasterios organizaban un servicio de ayuda cuyo papel era normalizar la redistribución entre los pobres. En cuanto a los príncipes, su prestigio estaba en función de su generosidad. No oprimían con una avidez que parecía insaciable, sino para dar más generosamente. No solo alimentaban en su casa a todos los hijos de sus amigos y dividían entre sus compañeros de armas los beneficios del pillaje y de los tributos, sino que al celebrar las grandes asambleas establecían con los grandes que acudían a su corte una especie de rivalidad para ver quién ofrecía los más hermosos presentes. Toda reunión alrededor de un soberano se presenta como el momento más importante de un sistema regular de intercambios gratuitos que se ramifica por todo el cuerpo social y que hace de la realeza la verdadera reguladora de la economía general. Y también la principal acumuladora, porque necesita una reserva para poder dar. Constantemente disminuido por las liberalidades hacia las iglesias, los fieles de la aristocracia, los rivales que son los demás reyes, continuamente renovado por los regalos y el botín, el tesoro del soberano es la base de su poder. Debe reunir lo más fascinante que produzca el mundo material, es decir, el dinero, pero sobre todo el oro y las piedras preciosas. Los reyes deben vivir rodeados de maravillas, que son la expresión tangible de su gloria. El tesoro no puede reducirse a un simple almacenamiento de materias preciosas. Conviene mostrarlo en las grandes ceremonias. Es preciso que los jefes del pueblo ordenen los diversos elementos de su tesoro alrededor de su persona, como una aureola de esplendor. Estos objetos son su orgullo. Enseñando a Gregorio de Tours las medallas que había recibido del emperador Tiberio II y una gran bandeja de orfebrería adornada de piedras preciosas, Chilpérico decía: lo he hecho para dar relieve y brillo a la nación de los francos. Si Dios me da vida, barraré otras. Todo el pueblo en definitiva se gloria de las riquezas que se acumulan en torno a su rey. Es necesario también que las riquezas sean hermosas, puesto que el tesoro es un adorno de la persona del rey. Y esto hace que los tesoros reales lleguen a un taller que reúne a los mejores artistas, quienes se dedican a integrar en una colección coherente los objetos heterogéneos procedentes de las ofrendas. Estos artistas son ante todo los orfebres, como San Eloy, que sirvió a Dagoberto.
Añaden al precio de las cosas el valor, infinito e inestimable, de su trabajo. Las cortes, las de París y Soissons en tiempo de los primeros merovingios, la de Toledo en el siglo VII, la de Pavia bajo el reinado del lombardo Liutprando, son el punto de concentración de las técnicas artesanales más refinadas. Son centros de creación artística cuyo brillo es tanto más vivo cuanto mayor es el poder del príncipe. Son centros ampliamente abiertos cuyos productos son difundidos por la generosidad del soberano, que es el resorte de su prestigio. Cuanto los occidentales sabían de la gloria de Bizancio dependían una gran parte de la calidad maravillosa de los objetos fabricados en las manufacturas imperiales y distribuidos por el Basileus a los jefes bárbaros para que éstos midiesen toda la extensión de su superioridad. Pero también los soberanos de Occidente daban abundantemente, y lo más hermoso que poseían. Objetos que por su precio y por su perfección formal contrastaban violentamente con la indigencia del campesinado famélico, dominado, aplastado, cuyo trabajo era, en última instancia, la fuente de todo el lujo de las cortes. No imaginemos, sin embargo, que el lujo estuviese reservado a los reyes y a los grandes, sus fieles. En este mundo tan pobre, los trabajadores más humildes no ignoraban las fiestas cuyo fin era hacer renacer periódicamente la fraternidad, forzar la benevolencia de las fuerzas invisibles por medio de la destrucción colectiva, breve y alegre de las riquezas en el seno de un mundo de privaciones. Tampoco ignoraban las potaciones, las consumiciones rituales de bebidas alcohólicas con las que se pretendía a la vez entreabrir las puertas de lo ignoto y cimentar la cohesión de los grupos de defensa mutua. Ni tampoco ignoraban los adornos. Se descubren en las sepulturas más pobres objetos que son la réplica irrisoria de los que adornaban los cuerpos de los reyes. En la Germania del siglo VII, orfebres y fundidores ambulantes producían para una clientela rústica fíbulas y hebillas en bronce troquelado cuya decoración populariza los temas artísticos de los tesoros reales y aristocráticos. En definitiva, de arriba abajo de la sociedad y hasta en sus más oscuras profundidades, las creencias, el temor a lo invisible, el interés en burlar las trampas insidiosas tendidas en todas partes por las potencias sobrenaturales, levantaban barreras, obligaban a realizar actos de consagración y sacrificios cuya influencia en los movimientos de la economía sería peligroso desconocer. Cabe la posibilidad de que el culto a los árboles y a los bosques, una rúbrica íntegra de los cánones del Concilio de Leptines, reunido en 743 en la Galia Franca, invita a combatirlo y, todavía en el siglo XI, el obispo Burcardo de Worms denuncia sus tenaces supervivencias haya dado lugar a poderosos tabúes que frenaron las actividades de los roturadores, que limitaron la extensión de la tierra alimenticia a las lindes de los claros incluso donde no faltaban los brazos y donde los estómagos estaban vacíos. La propagación del cristianismo tardó largo tiempo en romper totalmente estos tabúes. En cualquier caso, las actitudes religiosas imponían igualmente regalos, los más valiosos, los más necesarios, puesto que se dirigían a fuerzas inexorables cuyos límites nadie conocía. Además, las donaciones piadosas representaban una disminución decisiva a expensas de la producción y del consumo, puesto que, al contrario que los presentes de los que se beneficiaban los señores y los reyes, no eran compensadas por la redistribución de ventajas visibles. Sacrificios verdaderos de ganado, de caballos, sacrificios humanos incluso de los que se sabe por excavaciones recientes que eran practicados todavía en el siglo X en los confines de las provincias cristianizadas. En los ritos del paganismo, un gran número de estas ofrendas se dedicaban a los muertos, a los que hay que considerar como una categoría importante de consumidores en un sistema económico que se proyectaba ampliamente hacia lo sobrenatural. Además de las provisiones alimenticias, el difunto tenía derecho a llevar a su tumba lo que le había pertenecido. Sus joyas, su armamento, sus útiles, toda una serie de pertrechos de los que el hogar de los vivos se veía privado de golpe. A este bagaje se añadían los dones de los pacientes.
La abundancia de los hallazgos de la arqueología, aunque fortuitos y localizados en una proporción muy débil de sepulturas, atestigua la gravedad de las pérdidas que sufrieron por este motivo, durante generaciones, las riquezas de los vivos. Esta punción afectaba de modo esencial a los objetos de lujo, al tesoro individual que todo ser humano, por pobre que fuese, conservaba, pero afectaba también a los instrumentos y sobre todo a los de metal, de los que la sociedad de la época estaba tan mal provista. Eran valores tan tentadores que muchos no dudaban, para obtenerlos, en afrontar la venganza terrorífica de las almas de los difuntos. El rigor de las penas dictadas contra los violadores de tumbas es la mejor prueba. Pero los saqueadores de tumbas no fueron nunca numerosos, y la mayor parte de los bienes ofrecidos a los muertos no fue puesta de nuevo en circulación. Ninguna inversión puede ser más improductiva que esta, la única, sin embargo, que practicó con largueza esta sociedad infinitamente pobre. El progreso de la evangelización y quizás sea en este terreno en el que más directamente colaboró al desarrollo económico hizo vaciarse las tumbas. Ciertamente, con lentitud. Los capitulares carolingios continúan luchando contra las ofrendas a los muertos. Pero las prohibiciones dictadas en las asambleas generales del imperio no evitaron que Carlomagno bajara la tumba adornado de una magnífica orfebrería. Por otra parte, las prácticas paganas fueron reemplazadas por otras no menos exigentes. La parte del muerto, lo que le dejaban sus herederos para su vida futura, fue reclamada por la Iglesia. La tesaurización, que antes se realizaba en las sepulturas, se desplazó hacia los santuarios del cristianismo, en los que se depositaron las riquezas consagradas. Los grandes y los humildes legaron sus joyas y adornos para que contribuyeran a dar realce al servicio divino. Así, Carlomagno repartió sus joyas entre las iglesias metropolitanas del imperio. De esta forma comenzaron a constituirse, junto a los altares y reliquias de los santos, tesoros cuyas piezas más valiosas procedían del tesoro real. Estos tesoros aumentaban sin cesar. Salvo accidente, no eran dilapidados. Severos tabúes los protegían del saqueo. Se ha conservado el eco del terror sagrado que se adueñó de la cristiandad cuando los vikingos, todavía paganos, violaron estas prohibiciones y se apoderaron del oro y de la plata que el temor al más allá había acumulado en las sacristías de los monasterios. Los tabúes fueron de tal eficacia que numerosas ofrendas permanecen, todavía hoy, en el lugar en que fueron depositadas. Todo lo que conservamos de la orfebrería de la época procede de las tumbas o de estos tesoros, que, en las iglesias repletas de telas preciosas, rodeaban el servicio divino de una pompa a veces más llamativa que la que rodeaba la persona de los reyes. Sin embargo, los metales preciosos legados por los muertos no eran, como antes, enterrados y, en consecuencia, sustraídos para siempre al uso de los vivos. Llegaría el tiempo en el que se juzgaría más útil a la gloria de Dios emplear los tesoros de otro modo, en el que se utilizarían estas reservas de oro y de plata para reconstruir la iglesia o para ayudar a los pobres. La cristianización de Europa no suprimió la tesaurización funeraria, pero cambió radicalmente su naturaleza. En definitiva y, por consiguiente, estéril pasó a ser temporal y, por este hecho, fecunda. Durante los siglos oscuros acumuló el ahorro metálico del que se alimentaría después del año 1000 el renacimiento de la economía monetaria. Pero la Iglesia recibió mucho más. En las prácticas cristianas quedaron subsumidas las viejas creencias que hacían del sacrificio de los bienes terrenales el medio más seguro para conseguir los favores divinos y para purificarse de las faltas. Se compró el perdón de Dios mediante ofrendas, del mismo modo que se compraba la paz de los reyes con el pago de una multa. Ofrecer al Señor los primeros frutos, la 10ª gavilla después de la cosecha, era igualmente un don propiciatorio. Sin embargo, y esta modificación tuvo importantes consecuencias, los bienes consagrados no eran destruidos, quemados o aniquilados en las aras del sacrificio. Eran entregados a hombres encargados de un oficio particular, la plegaria.
La penetración del cristianismo desembocó así en la instalación, en el seno de la sociedad, de un grupo numeroso de especialistas que no participaban en el trabajo de la tierra ni en las empresas militares de saqueo, y que formaron uno de los sectores más importantes del sistema económico. No producían nada, vivían de lo que recibían del trabajo de otros. A cambio de estas prestaciones conseguían oraciones y otros gestos sagrados, en beneficio del conjunto del pueblo. Toda la iglesia no estaba, ciertamente, en la misma situación económica. El bajo clero de los campos explotaba él mismo sus parcelas, labraba, vendimiaba y apenas se distinguía de los campesinos. Pero incluso los sacerdotes más humildes eran rentistas en una parte al menos de sus ingresos. Los clérigos asociados al obispo en el servicio de las catedrales y los monjes ocupaban una posición auténticamente señorial, ociosa y consumidora. La práctica universal del donativo, del sacrificio ritual a la potencia divina acrecentaba constantemente su fortuna territorial. Ya hemos reconocido en el flujo de las donaciones de tierras en favor de la Iglesia una de las corrientes económicas más amplias y más regulares de esta época. Se comprueba así cuán falso es considerar cerrada esta economía. Sin duda, en todas las casas, desde la del rey a la de los monjes o la de los campesinos más pobres, reinaba la preocupación de abastarse a sí mismos y de sacar de la propia tierra lo esencial de los bienes de consumo. Esta inclinación a la autarquía, el deseo de vivir de lo suyo y de pedir lo menos posible en el exterior, llevaba, por ejemplo, a los monasterios situados en las provincias donde el cultivo de la viña era poco viable a unir a su patrimonio enejos vitícolas situados a veces muy lejos, en climas más clementes. Pero por toda la sociedad entera corrían los canales, continuamente diversificados, de una circulación de riquezas y de servicios suscitada por lo que he llamado las generosidades necesarias. Las de los dependientes hacia sus patronos, las de los padres hacia la desposada, las de los amigos hacia el organizador de una fiesta, las del rey hacia los grandes, las de todos los ricos hacia todos los pobres, y finalmente las de todos los hombres para con los muertos y para con Dios. Se trata de intercambios y son innumerables, pero no se trata de comercio. Consideremos, por ejemplo, el tráfico del plomo a través de la Galia del siglo IX, que no lo producía y lo importaba de las islas británicas. Para cubrir la techumbre de un santuario en su abadía de Seligestadt, Eginardo debió comprarlo y pagar una gran cantidad de dinero. Pero para hacerse con este metal, Lupo, abad de Ferrieres cerca de Orleans, escribió al rey de Mercia para que se lo enviase, prometiéndole a cambio oraciones. Y el Papa Adriano recibió de la generosidad de Carlomagno 1000 libras de plomo, que los oficiales de la corte llevaron en sus equipajes, en paquetes de 100 libras, hasta Roma. En los dos últimos casos no hay comercio ni pago, y sin embargo este producto raro circula, y a larga distancia. Como las especias que amigos romanos enviaban a San Bonifacio a cambio de liberalidades compensadoras. Al haber descubierto pocas huellas de un verdadero comercio, numerosos historiadores de la economía han atribuido a la Europa de los tiempos oscuros un repliegue que no era real. En otros casos han considerado falsamente como comerciales intercambios que no lo eran de ningún modo. En realidad, la expansión del comercio en la Europa medieval, cuyo desarrollo intentaremos seguir en esta obra, no fue sino la muy progresiva y siempre incompleta inserción de una economía del saqueo, del donativo y de la largueza en el marco de la circulación monetaria. Este marco existía. Era el legado de Roma. La fascinación de los modelos antiguos, otro rasgo fundamental de la mentalidad de la época. Todos los bárbaros aspiraban a vivir a la romana. Roma les había comunicado gustos imperiosos, el del pan, el vino, el mármol, el oro. Subsistían, entre los escombros de su civilización, viviendas suntuosas, ciudades, calzadas, mercaderes, moneda. Los jefes de los conquistadores se habían instalado en las ciudades. Habían ocupado sus palacios. Se habían habituado a frecuentar las termas, los anfiteatros, el foro.
La parte de su lujo de la que más orgullosos estaban llevaba los oropeles de la romanidad. Así se mantuvo la vitalidad de las ciudades, más intensa sin duda en Verona, en Pavía, en Piacenza, en Lucca, en Toledo, pero real también en las ruinas de Colonia de los Chesters de Bretaña. Indudablemente, las actividades urbanas propiamente económicas conocieron un considerable reflujo. Las ciudades se ruralizaron. Se plantaron viñas, se hizo pacer a los rebaños entre los restos de los monumentos antiguos. Las tiendas se vaciaron. Cada vez se hizo más difícil hallar artículos de tierras lejanas. Pero no desaparecieron completamente. En cualquier caso, la ciudad siguió siendo el centro de la vida pública, porque en ella estaba el palacio del soberano y de su representante, la residencia del obispo, los cenodochi en los que los viajeros hallaban asilo. Alrededor de todas las ciudades de las Galías, a alguna distancia del centro fortificado, había surgido, desde el siglo VI, una corona de establecimientos monásticos. Saint-Vincent y Saint-Germain-des-Prés, en París. Saint-Médard, en Soissons. Saint-Radegonde, en Poitiers. Saint-Remy, en Reims. Fuera del recinto amurallado de Le Mans se contaban en el siglo VII 8 monasterios y hospicios. La comitiva de los jefes políticos, los domésticos de las iglesias concentraban en el núcleo urbano un grupo importante de residentes estables y de nivel de vida relativamente alto. Su sola presencia daba lugar a un aprovisionamiento constante y fomentaba la actividad de artesanos especializados. Porque los sucesores de los ciudadanos romanos aspiraban a llevar la vida de sus antepasados. Se esforzaban por mantener, mal que bien, en funcionamiento el marco material que aquellos les habían legado. Se preocupaban especialmente por construir. A fines del siglo VI, el poeta Fortunato alaba al duque Leonebolde por haber construido una iglesia, y este hombre bárbaro de raza se enorgullece de haber realizado lo que ningún romano se hubiera atrevido a emprender. Igual preocupación por no dejar perder una tradición de bienestar y suntuosidad monumental se manifiesta en el campo, en las villas que subsistían, ocupadas por los propietarios más afortunados y menos rústicos. El mismo Fortunato describe de este modo, hacia el 585, la residencia en la que prefería vivir, cerca de Coblenza, el obispo de Treveris, Niceto, originario de Aquitania. Una muralla flanqueada por 30 torres rodea la montaña. Un edificio se eleva en un lugar en otro tiempo cubierto de bosques. El muro extiende sus alas y baja hasta el valle. Llega al Mosela, cuyas aguas cierran por este lado el dominio. En la cima de la roca está construido un magnífico palacio, semejante a una segunda montaña izada sobre la primera. Sus murallas abarcan inmensos espacios y la casa es en sí misma una verdadera fortaleza. Columnas de mármol soportan la imponente construcción. Desde lo alto, en los días claros se ven los barcos deslizándose sobre la superficie del río. La vivienda tiene 3 pisos y cuando se llega a la parte superior parece como si el edificio cubriera los campos que se extienden a sus pies. La torre que guarda la rampa de acceso tiene en su interior la capilla consagrada a los santos, así como las armas para uso de los guerreros. Hay también una máquina de guerra cuyos proyectiles vuelan, dan la muerte y siguen su camino. El agua es llevada por cañerías que siguen el contorno de la montaña. La rueda que mueve el agua, muele el trigo destinado a la alimentación de los habitantes de la región. En las laderas, antes estériles, Niceto ha plantado viñas de néctar delicioso, y los pámpanos verdeantes tapizan la roca que antiguamente solo estaba cubierta de maleza. Huertos de árboles frutales aparecen por doquier y llenan el aire con el perfume de sus flores, aun cuando hay que distinguir en esta descripción lo que es mero efecto retórico, nos proporciona una imagen cautivadora, la de la íntima compenetración en este tipo de vida aristocrática del elemento religioso, el elemento militar y el elemento rústico, y, por otra parte, la de la implantación en los bosques de Germania, por iniciativa de unos dirigentes imbuidos de la tradición
visión romana, de una economía de tipo colonial de la que son los símbolos la construcción en piedra, el viñedo y el molino. Entre los propagadores de los modelos romanos, los obispos desempeñaron un papel considerable, y con ellos los monjes. Solo en Galia, más de 200 monasterios fueron creados en el siglo VII en el emplazamiento de antiguas villas romanas, y sus construcciones cubrían un área 20 o 30 veces superior a la de la antigua Lutecia. Solo la edificación de estas grandes construcciones necesitó el transporte y la utilización de una masa enorme de materiales, algunos de los cuales procedían de regiones muy alejadas, como el mármol de las canteras pirenaicas empleado en la decoración de los santuarios monásticos de la región parisina. Transplantar los modos de existencia romanos al norte salvaje no equivalía solo a reanimar los restos que podían subsistir de la antigua colonización y a modificar el paisaje aclimatando el cultivo de la viña. Era preciso además mantener contactos con las fuentes de aprovisionamiento de productos exóticos, como el aceite, el papiro o las especias. Ahora bien, estos contactos estaban amenazados por la degradación continua del sistema de comunicación implantado por Roma. El testimonio tardío, los hechos que evoca son del 991 dejado por Richer, monje en Saint-Rémy de Reims, que quiso viajar hasta Chartres, revela el grave deterioro en que había caído la red de calzadas. Habiéndome internado con mis dos compañeros en los recovecos del bosque, pasamos por toda clase de infortunios. Engañados por el cruce de dos caminos, hicimos 6 leguas más de las necesarias a 6 millas de Meaux, la Seine y la Muere. Dejé allí al criado con el equipaje, no sin antes decirle lo que debería responder a los viandantes, y llegué a Meaux. Apenas la claridad del día me permitió ver el puente sobre el que me aventuraba, y cuando lo examinaba atentamente me di cuenta de que me esperaban nuevas calamidades. Mi compañero, después de haber buscado inútilmente una barca, volvió al peligroso paso del puente y quiso el cielo que los caballos pudieran pasarlo sin accidente. En los lugares carcomidos, colocaba a veces su escudo bajo sus pies. En otras ocasiones unía los tablones separados, a veces a gatas, a veces de pie, a veces avanzando y otras retrocediendo, consiguió pasar felizmente el puente con los caballos, y yo le seguí. Sin embargo, los transportes en carretera no se interrumpieron. En un texto redactado antes del año 732 en Saint-Denis, este medio era considerado como normal. Se trata de una decisión real por la que se concedía a un establecimiento religioso la exención de las tasas cobradas sobre las mercancías. Le hemos concedido la gracia, para sus representantes que comercien o se desplacen por cualquier otro motivo, de no pagar al fisco el peaje o cualquier otro impuesto, cada año por tantas carretas, cuando van a Marsella o cualquier otro puerto de nuestro reino a comprar lo que necesitan para luminarias, es decir, el aceite. Por tanto, no reclamaréis ni exigiréis ningún peaje por tantas carretas de este obispo en Marsella, Toulon, Fos, Arles, Avignon, Valence, Vienne, Lyon, Chalon y demás ciudades de nuestro reino en las que se exige, tanto si se trata de impuestos sobre el transporte en barco como en carro, en los caminos, en los puentes, por el polvo levantado, por la reverencia debida por la hierba consumida. 13. Pero este documento menciona en primer lugar barcos, y el itinerario que menciona es efectivamente el seguido por los barcos. De hecho, los ríos se convertían en las vías principales de circulación, lo que favorecía, respecto a las otras aglomeraciones, a las situadas en la proximidad de aquellos. Por último, se encuentran en esta fórmula alusiones muy claras a compras, a puntos de percepción de impuestos atravesados por mercadores, por mercaderes. La circulación de productos lejanos no consistía solo en el intercambio de regalos. Intervenían también, sin duda, especialistas del comercio. Se trataba a veces, como lo sugiere la fórmula anteriormente citada, de servidores enviados por un señor para ocuparse en tierras lejanas de los negocios del dueño, pero también había, sin duda, auténticos mercaderes.
Verdaderamente, es difícil saber si los negociadores que aparecen en los documentos eran independientes o creados de un patrón. Probablemente, y esto desde el Bajo Imperio, los grandes se habían habituado a contratar agentes comerciales, más al corriente de las prácticas del negocio. Estos profesionales obtenían ventajas de su pertenencia temporal a la casa de un señor poderoso. Gracias a él podían conseguir salvoconductos y privilegios que facilitaban sus propias transacciones. En todo caso, la existencia de traficantes, al menos parcialmente autónomos, que vivían de su función de intermediarios, no ofrece dudas. Roma había dejado en las ciudades los residuos de colonias de negociantes orientales, los Siri, que mencionan frecuentemente las fuentes galas del siglo VI, cuyo relevo tomaron rápidamente los mercaderes israelitas. Entre los que Dagoberto llama sus mercaderes figuraban judíos. Estos se beneficiaban, en la dirección de sus empresas comerciales, de una preparación intelectual más adaptada a estas actividades, así como de las estrechas relaciones que mantenían los múltiples islotes de la diáspora repartidos por todo el espacio del antiguo imperio. Su situación exterior con relación al pueblo y a la cristiandad los predisponía a cumplir estas funciones económicas. En efecto, las sociedades para las que el comercio es una actividad marginal, situada en los linderos de una economía del donativo, y por consiguiente sospechosa como lo era a los ojos de la Iglesia cristiana, encomiendan voluntariamente la práctica del comercio a los extraños. Sin embargo, existían también cristianos entre los profesionales del comercio, y estos mercaderes indígenas eran más numerosos en las regiones donde las huellas romanas eran más visibles. Desde el momento en que Italia sale de la profunda oscuridad en que la había mantenido durante todo el siglo VII la acumulación de calamidades, se ve cómo los reyes lombardos dedican especial atención a estos mercaderes. Las leyes de Liutprando, del 720, contienen disposiciones especiales respecto a los hombres libres que se ausentan demasiado tiempo de su vivienda por asuntos comerciales o para practicar el artesanado del que son especialistas. Aistulfo, en el 750, al repartir entre los miembros del pueblo los servicios que les son debidos, diferencia de los posesores, es decir, de aquellos cuya riqueza se basa en la tierra, a los negociadores, y estos últimos forman una clase tan diversificada y tan importante que la ley clasifica a sus miembros en 3 grupos, en función de su fortuna. Los mercaderes más ricos deben servir a caballo, con un equipo militar completo. Lo que los distingue de los más ricos propietarios de la tierra es que tienen la posibilidad de liberarse de sus obligaciones mediante el pago de dinero al tesoro real. Porque su riqueza es, en su mayor parte, monetaria. Para todos los pueblos que ocupan el occidente de Europa, la plata y sobre todo el oro representan los más altos valores materiales. Pero los metales preciosos no se presentan en forma monetaria, sino de modo marginal y a menudo efímero. En su inmensa mayoría, sirven para formar alrededor de los dioses, de la persona de los reyes, de los jefes, de todos los ricos y alrededor de los muertos, una aureola de magnificencia. Los saqueos, los tributos y los regalos hacen circular estos metales en forma de joyas. Los artesanos, que gozan de un gran prestigio, tienen como misión darles forma, a fin de hacerlos más aptos para manifestar la gloria de quien los disfruta. Sin embargo, por todas partes y hasta en los lugares más salvajes circula la moneda. Apreciar con exactitud el papel que la moneda ha podido desempeñar en las sociedades de esta época es tarea difícil, la más difícil tal vez de cuentas se imponen al historiador de la economía. En primer lugar, porque los medios de información sobre el particular son especialmente decepcionantes. Las únicas indicaciones que pueden autorizar juicios seguros son las monedas mismas. Se han encontrado muchas,
pero siempre al azar de los descubrimientos arqueológicos, en las sepulturas y en los tesoros que sus propietarios, después de haberlos enterrado por razones que ignoramos, pero sin duda con la esperanza de sustraer provisionalmente al peligro estas reservas de poder, no pudieron recuperar. Todos los documentos numismáticos proceden de una serie de accidentes, a cada cual más fortuito. Que se hayan escondido las monedas, que hayan permanecido ocultas, que los arqueólogos las hayan descubierto. Este carácter ocasional limita considerablemente su valor. En segundo lugar, el primero en importancia tal vez, es preciso un esfuerzo serio para desprenderse de los modos de pensar que impone el mundo moderno